Dios los bendiga. Bienvenidos a este espacio de palabras para una vida abundante. Hoy quiero compartir acerca de la oración como una herramienta fundamental en la vida cristiana. A veces la oración o el momento devocional se han reducido solo a un carácter religioso que no da soluciones a la vida. Hay que entender que la oración es una poderosa herramienta que nos lleva a descubrir a Dios. Jesús fue un hombre que le dio tanto valor a la oración que descubrió que era la única manera de estar cerca de su Padre. Jesús, a través de la oración, estaba en constante búsqueda, aprovechaba cualquier oportunidad para orar. A veces oraba solo y en otras ocasiones acompañado, es decir, la oración tenía un lugar especial en la vida de Jesús. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 21 al 39, dice la palabra de Dios: Entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedecen. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Mis hermanos, vemos aquí en la palabra que Jesús, después de una larga jornada de enseñar, de sanar y resolver las necesidades de los que llegaban a él, en lugar de tomar un descanso o dormir, Jesús, hermanos, se va a un lugar apartado para pasar un tiempo en oración, en un lugar solitario, en el silencio del desierto de la montaña, pues Jesús consideraba que la oración era más importante que la comida. El versículo 35 dice: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, es decir, horas antes del desayuno, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús sabía el valor de la oración, mis hermanos, pues era el medio de comunión con su Padre. Jesús estaba tan comprometido con lo que el Padre le había encomendado, que le dice a sus discípulos en una ocasión, mientras hablaba con la mujer samaritana. Sus discípulos habían ido a buscar de comer. El Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 31 al 34 dice:
Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para Jesús, hermanos, hacer la voluntad de su Padre era prioridad, y eso lo llevaba a consultar siempre a través de la oración para saber lo que seguía de allí en adelante, cómo lo debía hacer. Por eso para Jesús la oración era más importante que la comida, más que reunir grandes multitudes. La Biblia dice en Lucas 5, 15 y 16, dice: pero la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Dónde estaba, hermano, el éxito de reunir multitudes, de sanar? En una vida de oración, en una vida de comunión con su Padre. Mis hermanos, a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. A veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos, pero así no funcionan las cosas con Dios. Así no lograremos hacer la obra que Él nos ha encomendado hacer. Solo el discurso no alcanza, mis hermanos. Se necesita el recurso de Dios. Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar, porque sabía que no podía perder de vista esos espacios de comunión con su Padre, porque allí estaba el secreto para el éxito en su ministerio. Allí recibía revelación de Dios. Dice la Biblia que antes de elegir a sus discípulos, Jesús fue a consultar a Dios en oración. En el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Dice que pasó toda la noche, hermanos, orando por las siguientes decisiones que tomaría, en especial de elegir a los discípulos. Esta era una decisión importante, mis hermanos, porque estos apóstoles serían sus enviados, su representante, donde a partir de ellos nacería la iglesia. Jesús sabía que no era una decisión fácil. Mis hermanos, era una decisión complicada. Por tanto, tenía que buscar claridad, tenía que buscar revelación de Dios, porque Dios mira más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿Quién pensaría que esos pescadores iban a ser las personas en quien quedaría tan grande responsabilidad en el mundo para seguir con el mensaje de Jesús, el Evangelio, para salvar a los que creen? Cuando Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, Samuel creía que era Eliab, por su porte, por su apariencia. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mis hermanos, Jesús crea un régimen de oración, es decir, una disciplina, algo que se impuso él mismo porque le creyó a Dios. Jesús lleva a sus discípulos a que adopten este principio
que se den cuenta que en la oración está el secreto de una vida victoriosa. Aunque no llegaban hasta donde él oraba, sí lo seguían, sí veían su ejemplo, y eso, hermanos, dio pie para pedirles que lo deberían hacer ellos también. El que Jesús orara, hermanos, generó la pregunta en los discípulos. En Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fueron descubriendo, hermanos, la necesidad. A partir de allí comenzaron a ir entendiendo que era necesario que ellos también deberían hacerlo como lo hacía Jesús. Jesús no quería perder la comunión con su Padre, porque no quería hacer su propia voluntad, y se abrió un camino para que la humanidad pudiera ceder a un Dios santo, misericordioso, a un Dios bueno. Hermanos, Mateo 26:36 nos muestra cómo Jesús va a Dios para pedir claridad en lo que venía de allí en adelante. Dice Mateo 26:36: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mis hermanos, Jesús sabía que la única forma de poder recibir fortaleza era ir a su Padre a través de esa poderosa herramienta que es la oración. Por eso Dios no responde lo que yo quiero, sino lo que Él ve necesario. Por eso es importante saber pedir, hermanos. La oración nos hace sensibles y nos deja ver cuál frágil somos. Por eso creyentes, líderes, iglesia que no ora, no descubre la grandeza de Dios, no descubre el poder de Dios, no entiende para qué le sirve la palabra. Se mantiene lleno de muchas cosas, pero menos de Dios. Por eso la oración es la consecuencia de ser discípulos de Jesús. A Él se le veía orando al Padre frecuentemente y les dice a sus discípulos que lo hagan también. Mis hermanos, sin oración no hay éxito cristianamente hablando. Debemos hacernos conscientes de esta poderosa herramienta, porque sin oración no hay cristianismo, solo se vive religiosamente y no como Dios quiere. Jesús les dice que la única forma de escapar de lo que vendría era manteniéndose en oración. Lucas capítulo 21, versículo 36, dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Finalmente, mis hermanos, Jesús era un apasionado de la oración, que aún en la cruz se ve orando, pidiendo perdón por sus verdugos. Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y las últimas palabras de su vida termina lanzando un grito de oración a su Padre. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. La oración no es solo en los momentos más importantes y decisivos de la vida, debe ser en todo tiempo.
Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos, hay situaciones que solo se superan en oración. Vamos a dedicarnos a orar con sentido y encontraremos, mis hermanos, respuesta de Dios a nuestra necesidad, a nuestro ministerio. Que Dios sensibilice nuestras vidas y podamos nosotros valorar esta poderosa herramienta, que en nuestro diario vivir podamos nosotros entender que esto no puede faltar. Que Dios nos ayude. Oremos en el nombre del Señor. Padre Celestial, soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por todo lo que tú nos permites, oh Dios, entender a la luz de las Escrituras, que es necesario, Dios eterno, apoderarnos de esta poderosa herramienta que es la oración. Ayúdanos, oh Dios, a no perder de vista, Señor, esta herramienta poderosa, porque es necesario que la adoptemos, Señor, como un principio de vida, como algo fundamental, Señor, para el desarrollo de nuestra vida espiritual, para el crecimiento, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, permítenos, Señor, que así como Jesús valoró tanto la oración, ayúdanos también a nosotros, Señor, valorarla, oh Dios, al punto de poder, Señor, esforzarnos, de poder, oh Dios del cielo, negarnos a muchas cosas para poder ir a ti, Señor, y poder recibir claridades para hacer tu voluntad. Muchas gracias, Dios del cielo, porque nos das cada día, Señor, respuestas a través de la oración. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús el Señor. Amén.